invitados de hoy, la diputada Fernanda Vallejo. ¿Cómo va, Fernanda? ¿Cómo estás, Rosario? Gracias por venir. La colega Graciela Moreno de BAE, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Y por aquí tengo a Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos. ¿Cómo va, Claudia? Electa. Electa. Pero no me dejaste ni terminar, iba a decir Todavía electa. No me dejó ni terminar, mirá qué ansiedad. Y Federico Cañani, economista de la UNDAV, de la Universidad de Avellaneda. Gracias a todos. A ver, llamada, dijimos, así abrimos el programa, de Donald Trump al presidente electo de los argentinos, y se puso casi como a disposición. Lo quiero conocer inmediatamente, voy a hablar por el tema del fondo. ¿Qué significa eso? ¿Es bueno, es malo, está bien, está mal? Me parece que es auspicioso y esencialmente me parece que es lo que corresponde, es el trato que corresponde entre presidentes, ¿no? Y bueno, no siempre, viste que Bolsonaro dijo que no viene la asunción de Alberto Fernández. Por las dudas empiecen el 10 de diciembre si no llega Bolsonaro. Contrasta y en todo caso muestra lo que debe ser el accionar y lo que corresponde entre jefes de Estado que son pares. Por supuesto, lo que hubiera correspondido también por parte de cualquier otro presidente, aunque no haya sido así en todos los casos. No todos lo hacen, eso quiero decir. Ahora, Fernanda, se viene una negociación, más allá de lo protocolar y lo amigable que puede ser y lo cordial, cualquier charla, muy compleja. Lo cordial no quita lo valiente. Exactamente. Entonces, ¿qué se entiende? A ver, ¿cómo viene esa negociación? ¿Qué puede hacer la Argentina? ¿Y con qué puede presionar el fondo? Bueno, seguramente va a ser una negociación dura, ¿no? Me parece que sería una ingenuidad pensar que esto va a ser una cuestión sencilla de chasquido de dedos y todo va a estar resuelto. Creo que no va a ser así, porque son volúmenes enormes los que están involucrados. Me parece, no obstante, que hay muchos elementos a favor de la Argentina a la hora de llevar esa negociación, ¿no? Primero y principal, la racionalidad de los números, que son inobjetables y que no tengo ninguna duda que el Fondo Monetario, cuando firmó el acuerdo desde el comienzo, sabía que eso que se estaba firmando era absolutamente inviable. De hecho, los propios reportes económicos de sus equipos técnicos han dado cuenta de eso, ¿no? De la insostenibilidad de lo que se estaba firmando y que de la Argentina efectivamente no tiene la capacidad de pago de esa deuda que el Fondo Monetario decidió darle a Mauricio Macri, y muchísimo menos en los términos y en los plazos en los que se ha pautado originalmente la devolución de esos montos, ¿no? Muy amontonados en un lapso de tiempo muy corto, lo cual lo torna doblemente inviable. Y además que el Fondo Monetario claramente ha incumplido sus propios estatutos, permitiendo la utilización de los recursos del fondo para financiar la fuga de capitales, algo que está taxativamente prohibido en su convenio constitutivo, y esto también ha ido en contra, más allá de la campaña política de Macri y de su desesperación por contener el tipo de cambio, ha ido en contra de un país miembro, ¿no? De un país que es parte del Fondo Monetario y que obviamente el interés de la nación, el interés del Estado argentino está muy por encima de la circunstancia coyuntural de un presidente. ¿Qué pasa con las reformas que pretende el Fondo Monetario Internacional? El gobierno de Macri intentó la previsional, quería seguir con la laboral y la tributaria. Esto no se pudo concretar, pero el fondo lo pretende. Sí, justamente. Y ayer justamente hablaba con algunos economistas que habían trabajado en el fondo, que decían, yo les preguntaba, cuando hablamos de qué puede ser una muy buena negociación que consigue Argentina, y planteaban que en realidad la negociación de Argentina debería ser con los países miembros del fondo, y lo que deberían pedir es que se permita crecer para poder pagar, que no exijan justamente un ajuste previo. Bueno, invitamos, presentamos también a Ramiro Marra. ¿Cómo va, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con la llamada de Trump a Alberto Fernández, Fondo Monetario Internacional. Se pone a disposición, quiere conocerlo inmediatamente, pero bueno, se abre justamente unas reuniones duras, van a ser. Sí, totalmente. Creo que bueno, esto es lo normal en cualquier país, que dos presidentes se comuniquen, y más un presidente como Donald Trump. Es lo normal, pero no suele pasar, mira. No suele pasar, por eso estamos hablando de la noticia. Lo normal está muy bien, Exactamente. Por eso creo que hay que ponerse contentos, porque quiere decir que se están abriendo canales de diálogo. ¿Canales de diálogo para qué? Para resolver nuestros problemas. Hoy la Argentina tiene un montón de problemas. El Fondo Monetario es uno. Después tenemos el problema de la inflación. Después tenemos el problema de la deuda, que no es contra el Fondo Monetario. Capaz primero no habría que renegociar la deuda del fondo. Capaz primero habría que reestructurar la deuda argentina. Y después, en paralelo, hablar con el fondo. Porque si no pasa como pasó en el 2005, que se terminó haciendo un acuerdo con los acreedores privados, no con los organismos,
y después tuvimos que pagarle toda la deuda al Fondo Monetario por completo. Entonces habría que ir manejando esos tiempos y para eso lo que necesita es un plan de qué es lo que queremos hacer. Hoy tenemos que empezar a dejar de hablar un poco de nombres, dejar que la política decida esos nombres de quiénes van a ser nuestros representantes en el Poder Ejecutivo y empezar a pensar qué es lo que queremos de acá en adelante. A ver, Claudia. Sí, a mí me parece en principio, obviamente, la normalidad de que un presidente se comunique con otro, que, como decíamos, pone en evidencia el absurdo y la falta de normalidad de lo que se está dando de parte del presidente de un país hermano, como Brasil, sí, con la relación comercial, con los intereses comunes y con la hermandad que tenemos con su pueblo. Y la verdad es que es un tema que queda notablemente en evidencia. Y obviamente respecto de la situación de la deuda, yo coincido que hay que mirar en paralelo, hay que mirar la integralidad de la deuda, porque los vencimientos del año próximo no son con el fondo y sí son muchos y preocupantes. Y bueno, pero que Alberto en este momento estoy segura que está pensando, como se ha hecho siempre, desde nuestro espacio político, en pagar deudas que otros contrajeron y de pagarlas en un país que genere esa capacidad de pago con crecimiento. Y me parece que ese es el gran desafío. ¿Sí, Federico? Sí, coincido. Creo que el tema de la deuda va a ser clave porque hay una relación muy fuerte entre lo que es el dólar y la inflación. ¿Sí? Cuando se dispara el tipo de cambio se traslada mucho a los precios y el tema de la deuda presiona sobre la demanda de dólares y eso termina también siendo una presión devaluatoria. Entonces, despejar el horizonte financiero para el próximo gobierno va a ser clave. Ahora, si sumamos el despeje del horizonte financiero por una buena renegociación de la deuda, más un buen control cambiario que también nos permita evitar la especulación con la demanda de dólares. Nosotros estamos en la Universidad de Avellaneda, calculamos que se fueron en el último año $51.000 por minuto de la reserva. Es una cifra escalofriante. Se fueron $22.000 millones de las PASO para acá y más de $35.000 millones desde el pico que fue en abril cuando recibimos el préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde está esa plata? ¿Quién sabe? ¿Sí? Toda fugada. No fue como, evidentemente, como dijo el presidente, que se usó para pagar deuda, porque si no hoy tendríamos un país desendeudado. Y todo lo contrario, tenemos un país sobreendeudado, en donde la deuda ha sido nuevamente un escollo para el crecimiento y el desarrollo y para poder tener también una política social acorde, ¿no? Porque hay mucha gente en la pobreza. Y eso es lo que nos debe importar. Sin lugar a dudas. Estamos hablando de la macro, pero claro, vos me dirás, pero Rosario, a mí me pasa la micro, la de todos los días, porque ya hay aumento en el combustible y se viene el aumento de las prepagas, en los celulares, la carne, el pan, la harina que no se entrega, las góndolas que casi no tienen precios. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Vamos a terminar el año con un 60% de inflación. Tenemos que remontarnos, creo que hasta 1991, para poder hablarte de una inflación del 60%. ¿Escuchaste bien? Sí, a 1991 para hablarte de marzo 1990. Marzo 1991 teníamos ese número. Mirá hasta dónde hay que ir a buscar. Es decir, esto muestra el fracaso de las políticas que se han tomado en estos tiempos. ¿En cuánto te subieron el gas en estos 4 años? No sé, 2.000, 3.000%. Bueno, hoy se publicó en el boletín oficial una rebaja del gas. Ahí ponemos el 1%, creo que no llega, mira, no llega exactamente. Hoy hubo grandes títulos de algunos medios, como si esto fuese maravilloso. La electricidad te aumentaron de 2015 a 2019 3.624%. El gas, 2.401%. Los peajes, 1.118%. Es decir, te aumentaron un 2.401 y hoy fue tapa la baja del 0,80 y pico, creo que fue. ¿Cómo se entiende esto, Fernanda? Eso habría que preguntárselos a los que escriben esas notas y las ponen en esas sorpresa, sorpresa las boletas. Sí, Macri se despide con una inesperada rebaja de gas. Es que más que una noticia parece un meme, ¿no? Parece una tomada de pelo en un momento donde me parece que justamente, y hablando ahora en serio, el tema de los precios en la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas es uno de los temas claramente más sensibles. Son millones y millones los argentinos que la están pasando mal, que no pueden pagar los servicios, que no pueden pagar los alquileres, que no pueden pagar la comida en muchos casos. Mirá, hoy te voy a contar un caso
anecdótico, pero que refleja el caso personal, lo que les pasa a muchísimos. Hoy me escribió una vecina de la zona del Congreso, que no sé cómo consiguió mi teléfono, no importa, digamos, para eso estamos, que está al borde de una situación de desalojo, que le llegaron 16.000 pesos de luz no puede en su comercio, que es su fuente de trabajo, y que hace 5 meses que no puede pagar el alquiler, frente a una situación de absoluto desamparo y de falta de resortes y de cobertura por parte del Estado, que deja a sus ciudadanas y a sus ciudadanos así a la buena de Dios. Bueno, eso es lo que ha pasado con los servicios, con el transporte, con la comida, con los medicamentos, con los alquileres, con todos los bienes y servicios básicos que hacen a la posibilidad de poder vivir, de poder sustentar la supervivencia cotidiana de las familias argentinas. Y eso marca, antes hablábamos de la cuestión de la deuda, que sin dudas es un tema muy importante y que va a haber que abordar y resolver, pero esa es la prioridad número 1 de la política que comienza el 10 de diciembre en la Argentina, resolverle lo que tiene que ver con la posibilidad de poder tener una vida normal a las familias argentinas. Entonces, la discusión de la deuda también se enmarca en ese contexto. Primero, la Argentina necesita, antes que nada, poner a los argentinos, a las argentinas de carne y hueso en el centro de la política económica, ordenar su política económica en torno de estos grandes objetivos, que es que los argentinos puedan vivir bien, otra vez, como nunca debió haber dejado de ser. Y la cuestión de la deuda se tiene que resolver sujeto a ese marco de posibilidades. Un sector importante que lo ha pasado también muy mal es el de las pymes, ¿no es cierto? La pequeña y mediana empresa. En las últimas horas, bueno, hubo algunos anuncios, reunión del presidente electo de inversiones de algunas empresas que quieren apostar a partir del 10 de diciembre, pero la situación es muy compleja. Sí, la situación es muy compleja y bueno, justamente una de las personas que anunció que va a invertir es el empresario textil Teddy Caradosian, que es uno de los empresarios más importantes, que cuando comenzó el gobierno de Macri tenía 10 plantas y tenía... 10 plantas. 10 plantas y daba trabajo a 1.900 personas. La confianza que tuvo Teddy Caradosian en Macri fue tal que hasta aportó su campaña. Y el resultado, después que pasaron estos 4 años, es que tuvo que cerrar 4 plantas y despedir a 800 trabajadores. Así que bueno, ahora recién, con este cambio de política después de las elecciones, tomó la decisión de reabrir una de las plantas que tuvo que cerrar en marzo de este año y espera poder abrirla para marzo del año que viene y poder reincorporar por lo menos 100 personas. Esta planta es Hilados 1 en La Rioja. Pero bueno, esta situación... Invierte $4 millones en la compra de máquinas, ¿no? Exactamente. Esto es lo que me decía el otro día Teddy. Que bueno, la verdad que es una buena noticia, pero también hay que tener en cuenta que él tuvo que cerrar 4 plantas. Esta recién es la primera que va a reabrir y también piensa invertir en el resto de las plantas, pero a lo sumo podrá reincorporar 200 trabajadores. Bueno, aquí se vienen varias negociaciones, ¿no? Estábamos hablando de los aumentos del gas, electricidad en provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal decidió un aumento del 25% en tarifa de electricidad. Axel Kicillof, el gobernador electo, le dijo, bueno, retrotraiga la medida porque la gente no lo puede pagar. Pero esto abre una negociación con las eléctricas, por ejemplo, entre otras. Sí, totalmente. Estamos analizando las subas de precios que hay en todos lados. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto inflacionario. Políticamente creo que Axel no está entendiendo el proceso donde va a entrar él, porque las cosas van a seguir aumentando, porque la inflación sigue latente. El dólar, decimos que está quieto, pero no está quieto. Hay un dólar libre que ya está cotizando 80 pesos. ¿Pero por qué decís que no entiende? Porque lo que no entiende es que si él va a asumir sin dar aumentos a las cosas, va a empezar a retrasar las tarifas como pasó anteriormente y va a tener un problema en el futuro. O sea, acá lo que se necesita es recoger todas las cartas que están tiradas arriba de la mesa, que está todo mal, que nadie puede defender ninguna política actual y empezar a barajar de nuevo. Porque si no las cosas van a seguir subiendo de precio. Si creemos que porque suma Alberto Fernández y Axel Kicillof y se vaya el desastre, el macrismo del gobierno, se van a solucionar los problemas, estamos confundidos. Para solucionar todo lo que tenemos y que esto no siga en lo mismo, tenemos que empezar a barajar de nuevo y empezar a poner un modelo económico totalmente diferente. Porque el actual y el del pasado no funcionaron. Y esta es la herencia de la herencia. Y no podemos volver a generar otra herencia. A ver, ¿comparten esta visión? Déjame un comentario, Rosario. Sí, ahora voy.
No, a ver, que justamente la verdad que si una enorme ventaja tiene la provincia de Buenos Aires es que Axel entiende muy bien la situación, no solamente por su formación académica que la tiene, sino por su experiencia política de muchos años, ¿no? Ha sido ministro de Economía y todo lo que conocemos. Y una de las cosas que entiende claramente el ministro es que uno de los grandes motores de la inflación, fueron dos en los años de Mauricio Macri, los impulsos primarios de la inflación, fueron la devaluación y los tarifazos. Y son los dos elementos que Alberto Fernández, con un modelo precisamente completamente distinto el día y la noche de lo que ha sido la desastrosa política de Macri en estos 4 años, se propone justamente atacar, ¿no? Ha sido muy claro en cuanto a la necesidad de dolarizar y dotar de razonabilidad al esquema tarifario en la Argentina, y también en la búsqueda, y por eso toda la importancia que le damos al frente externo, de construir una estabilidad cambiaria que permita contener justamente los impulsos inflacionarios. Y en cuanto a la inercia, que es lo que hace a la propagación de la inflación, se ha planteado la necesidad de generar un marco de consensos, de concertación, un pacto económico-social que además va a tener formato institucional a través de una norma que esperamos poder construir con consenso legislativo en el ámbito del Congreso de la Nación, para justamente ordenar la inercia y que no se siga propagando la inflación. Así que Axel entiende muy bien el fenómeno inflacionario y entiende muy bien lo que ha venido pasando, y además entiende muy bien lo que les está pasando a los bonaerenses, a las bonaerenses, ¿no? Y por eso es que es muy claro en este pedido que tiene que ver con una profunda necesidad de las familias de nuestra provincia de que se pare con esta política que es una locura de tarifazos que ya nadie puede pagar, ni las familias ni las empresas. Sí, Federico, querías hablar. No, digo, yo no comparto esa visión. Primero, desde el punto de vista inflacionario, es verdad que el tema cambiario y el tema de los precios regulados es el componente fundamental de esa estructura que se está indexando mes a mes y que hay que cortar. Tenemos una inercia inflacionaria que hay que cortar con un lado con el dólar y otro por el lado de las tarifas. Ahora, acabamos de ver una placa que dice que la luz subió el 3.600%. ¿Podemos decir que puede haber un retraso en las tarifas? El dólar subió el 500%, la inflación 300%. Estamos hablando de más de 10 veces de la inflación. Vemos los balances de las energéticas que dan ganancias de más del 1000%. ¿Quién puede pensar que por un congelamiento que se necesita en este momento de la tarifa puede haber un retraso cambiario? Nadie. Es absolutamente mentira. Entonces, ni siquiera podemos saber, conociendo los costos de generación, vemos que hay un desfasaje tremendo respecto de lo que están cobrando las empresas. Claramente no comparto la visión de que si se congelan las tarifas las empresas van a empezar a desinvertir, en absoluto. Sí, a ver, Claudia. Se habla de barajar y dar de vuelta, ¿no? Yo digo, barajar y dar de vuelta, ¿qué significa? ¿Significa un plan diferente? Sí, claro, eso es lo que queremos, queremos ir a un plan diferente. Ahora, barajar y dar de vuelta mientras le sigo aumentando las tarifas a la gente que ya no puede más, que no puede más porque no le dan las cuentas, porque uno habla de 2000 y pico %, habla de 1000 y pico %, habla de 3000 y pico %, pero eso en la realidad son personas de carne y hueso, no son números, son personas que viven a la vuelta de tu casa y que hoy no están pudiendo, les llega la cuenta y no la puede pagar. Y ya no te digo la gente humilde que no tiene para comer. Te estoy diciendo, a mí me tocó en esta última campaña recorrer lugares de lo más diversos, desde el más pobre que la está pasando realmente de una forma angustiosa, hasta barrios que uno jamás pensaría que te cuentan que refinancian las tarifas porque no las están pudiendo pagar, la cuenta de luz. Te estoy hablando Recoleta o Retiro, y te cuentan, mira, tengo que pagar en cuotas porque no la estoy pudiendo pagar porque me vino 15.000 pesos. Hay un desfasaje total entre la realidad de la gente y lo que son los gastos que tienen para poder vivir todos los meses. Y eso es barajar y dar de vuelta. Que la gente pueda vivir. Tenés un diagnóstico distinto al de algunos dirigentes del Frente de Todos. ¿Vos ves posible la integración de la Baña a este gobierno de Alberto y de los equipos de consenso al gobierno de Alberto? ¿Van a trabajar para eso o no lo ves posible? Por supuesto que vamos a trabajar, no sé si en el gobierno de Alberto, yo creo que para la Argentina. La cuestión es que si uno viene acá y plantea desde un espacio político, todos tenemos que ser del mismo color, no tiene sentido. La idea es venir acá y plantear algo. Pero si parten desde un diagnóstico tan distinto. No, porque no es tan distinto el diagnóstico, el tema es que no me terminaron de comprender. O sea, no es la confrontación el problema acá, es escuchar al otro y ver qué está diciendo. Yo lo que estaba planteando, por supuesto que no quiero que suban las tarifas.
Lo que estaba planteando es, hay un problema de costos acá. Acá el problema es la inflación. Por supuesto que la gente no llega a fin de mes y por supuesto que me pone mal y a todos nos pone mal esa situación. Pero si no empezamos a aceptar la realidad y seguimos en un discurso electoral de plantear, ya sabemos todos que todos estamos mal, que nadie puede pagar la luz, estamos de acuerdo. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para solucionar el problema de la inflación? Porque es un problema de costo, no es un problema de las ganancias de las empresas. Las ganancias de las empresas que no ganen nada. Justamente, no es pero un me problema. parece que vos no sos economista. Acá hay Sí. dos economistas y justamente Sí. no estamos haciendo un planteo político, Sí. estamos haciendo un planteo técnico. Justamente Sí. lo que hay es una inflación de costos. Y uno de los principales motores de esa inflación de costos son las tarifas. Entonces, no es que aumentan las tarifas porque hay inflación, sino que hay inflación porque aumentan las tarifas. Entonces, si nosotros lo que queremos es desinflacionar la economía argentina, una de las primeras medidas urgentes que debemos tomar es terminar con los tarifazos en los servicios públicos. Pero aparte Porque estamos no hablando quiero, de primero empresas no que quiero trabajan con rentabilidades extraordinarias. No estamos diciendo que las empresas tienen que perder plata. Por favor, estamos hablando de otra cosa. Que las empresas tengan un margen de ganancia acorde a las necesidades del país, no un margen de ganancia porque hoy ocupan una posición monopólica. Igual me parece que Roberto eso lo entiende muy bien, porque yo lo he escuchado y lo he hablado con él, y él en ningún momento deja de comprender claramente que los tarifazos están también en el corazón justamente de esta dinámica inflacionaria escandalosa que venimos teniendo en los últimos años, donde Macri termina duplicando la inflación que recibió, ¿no? La recibió en el 27% en el 2015 y nos deja con una inflación del 55% a los argentinos. Les digo a todos ustedes que la mayoría capaz ganaron la elección y están disfrutando de ese triunfo, tienen que lograr consensos. Primero, si empezamos con un tema de títulos universitarios, ya empezamos mal. No, te hago la pregunta. Si querés te traigo. Vos me dijiste que estábamos haciendo un discurso político y me dijiste que no te entendimos y yo te estoy tratando de aclarar que me parece que el que no entendió fuiste vos, que te estábamos dando una respuesta técnica de cómo opera el proceso inflacionario en la Argentina, que es muy importante porque si no entendemos cómo funcionan los fenómenos económicos, entonces sí, digo, nos paramos en una posición política que por ahí puede no tener sentido. Es bueno entender técnicamente cómo funcionan las cosas para poder encontrar soluciones racionales a los problemas que tenemos los argentinos. Y en eso me parece que Roberto entiende perfectamente cómo funciona la economía argentina. Roberto lo entiende, vos lo entendés, yo lo entiendo. No tengo que traer mi currículum acá para avalar lo que estoy diciendo. Lo que te digo es, hay un problema de costos. Parece que estoy defendiendo los tarifazos. No, ¿cómo voy a defender los tarifazos? Estoy en contra de este modelo y estoy preocupado porque no sé qué modelo viene. No sé cuáles son las medidas económicas que vienen. Tengo ansiedad, soy argentino, estoy preocupado porque lo único que veo es que prendo la televisión y se está discutiendo quiénes van a ser los ministros, pero nadie está hablando de medidas. Acá se habló, me parece que se habló, perdón que yo me meta, lo dirán ustedes, pero acá se habló de un pacto social, de un acuerdo, de todos los sectores sentados a una mesa para que el país empiece a crecer. Si creces, vas a dar trabajo, si das trabajo, hay una maquinaria que se va a poner en funcionamiento y también se habló de desdolarizar las tarifas. O sea que me parece que en ese aspecto se dijeron muchas cosas. ¿Pero qué pasa? Pero perfecto, está bien lo que estás diciendo. Está perfecto lo del pacto. Es una propuesta que llevó Roberto Labaña y el espacio político al que pertenezco a la discusión. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Si vos empezás a decir simplemente tengamos las tarifas quietas y no armás un plan de mediano plazo, va a volver a pasar lo que pasó en el 2014-2013. Las tarifas se van a quedar retrasadas, no va a haber inversión y vamos a tener problemas. Yo creo que se puede solucionar y creo que el Frente de Todos va a poder traer propuestas. Hoy no las conocemos. Entonces, desde mi lugar, Alberto ha sido muy claro, ha sido muy claro en eso. Me parece que no lo has escuchado al presidente electo. Él ha sido muy claro en que el esquema tarifario tiene que justamente guardar, ahora habrá que evaluar por cuánto tiempo tienen que permanecer tarifas que no están atrasadas, ahora están adelantadísimas respecto de lo que sucede en el resto de la economía argentina, pero ha sido muy claro que el esquema de ajustes tiene que guardar una relación con los ingresos y con la capacidad de pago, no solamente de las familias, sino también justamente de las empresas, porque una de las cuestiones que nos preocupa centralmente es la pérdida de competitividad de las empresas, de nuestras empresas nacionales y de las pymes, que justamente como es una inflación de costos y las tarifas están en el corazón de ese costo, lo que les ha detonado es la estructura de costos, esta política de tarifazos desquiciante que el gobierno de Mauricio Macri ha venido a aplicar, y por eso es tan importante tener un esquema tarifario racional, que se acople con la capacidad
capacidad de pago de nuestras familias y nuestros sectores productivos. Voy con Graciela y Néstor. Estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que no me terminan de escuchar. No me terminan de escuchar, disculpa. Nadie está hablando de que las empresas no tienen que tener un margen razonable de rentabilidad. Yo estoy hablando de eso. No, yo estoy diciendo eso, que no lo tengan. Yo estoy diciendo 1.600% la tarifa, entonces no estamos hablando de un margen razonable. Yo estoy diciendo que no tiene nada que ver con los costos. Está muy por arriba de los costos. Me están poniendo en un lugar que estoy defendiendo los tarifazos. No estoy defendiendo los tarifazos. Estoy diciendo algo mucho más. Estoy diciendo un debate mucho más complejo. Lo que pasa es que no me terminan de escuchar. Ya ganaron la elección. Escúchame un minuto. No estoy hablando en términos electorales. Es un tema de estructura de costos. ¿Cómo se van a cubrir los costos? La inflación es grande en Argentina, es altísima. Por ahora, para el 2020, también va a ser alta. ¿Culpa de Macri? Sí, culpa de Macri. Pero yo no tengo malas ganas de discutir si fue culpa de Macri. Quiero buscar las soluciones. Ahora, si vas a subir las tarifas 3.600%, ¿qué posibilidad de bajarla tenés? Le voy a hacer una pregunta. Si la inflación el año que viene es 50%, el ajuste de salarios es 50%, ¿cuánto hay que subir las tarifas? El año que viene pueden no subir las tarifas. Perfecto. Vos decís que no va a haber problema de costos y problemas de inversión. Hay margen de rentabilidad suficiente para soportar, para absorber esos cortes. La información que manejo yo no es la misma que la tuya. Bueno. Después si querés te mando por privado los números. Podemos analizar y meternos en la estructura de costo de las empresas. Nos metemos en una discusión muy técnica, por ¿no? Eso porque el corazón de los costos en la cuestión de la matriz energética tiene que ver en realidad con el costo del gas, y la verdad es que seguramente cuando el gobierno asuma el 10 de diciembre, los técnicos competentes que ocupen el área vinculada a la temática le pedirán a las empresas justamente que muestren los costos. Que Graciela quiere hablar, espera, Ramiro, momento. Graciela quiere hablar, está pidiendo la palabra hace media hora. Porque acá estamos tratando de ver cómo se le cuida el bolsillo a los argentinos y cómo vos tenés plata para pagar tarifas que tengan que ver con tu bolsillo, no con el dólar. A ver, Graciela. Sí, justamente te quería contar un caso, ¿no? De una empresa, porque también hablamos de cómo afecta a la gente y también le afecta todo esto a las empresas. Por ejemplo, en el caso de la empresa Andes Líneas Aéreas. Andes Líneas Aéreas el jueves dejó de volar, canceló todos los vuelos, porque no tiene cómo comprar el combustible. Y esto tiene que ver con toda política que se dio de la llegada de las low cost, con la falta de políticas antidumping, tiene que ver con el combustible que tiene que pagarlo de contado y está a valores dolarizados. La empresa Andes desde el mes de junio que no le paga el sueldo ni tampoco le pagó el aguinaldo a sus 320 trabajadores. Y ya no puede seguir más. Entonces, bueno, decidió cancelar todos los vuelos, tiene una deuda con la provincia de Chubut, si la provincia puede saldar la deuda, recién volverá a volar la semana que viene, pero mientras tanto... No está operando. No está operando. Néstor. Sí, el economista Martín Guzmán, un economista cercano al equipo de Joseph Stiglitz y también vinculado con el equipo económico de Alberto Fernández, propuso hace algunos días desistir de esos 5.400 millones de dólares que tiene que enviar o que debería enviar el Fondo Monetario. Dijo básicamente, si vamos a hacer un plan propio y el Fondo Monetario fue parte de esta crisis, pues entonces prescindamos del Fondo Monetario y hagamos un plan propio. ¿Se puede esto? Pregunto a los economistas. A ver. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. De hecho, decían que después de las elecciones se venía una catástrofe económica y después de implementar el control cambiario, el Banco Central acaba de comprar 260 millones de dólares. Lo que hay que hacer es cuidar los dólares. Si vos no tenés una política que cuide los dólares, el dólar lógicamente se te va a disparar porque no se cumple nunca lo que se sostiene, que la libertad del mercado va a inundar el mercado de dólares y los dólares van a sobrar y va a bajar. Pasa todo lo contrario. Imaginaba esta respuesta y entonces, acá viene la... No tengamos miedo como país, como sociedad, a tener los controles y las regulaciones que necesita, que han hecho todos los países del mundo serios, ¿sí? Y que después cuando la situación cambie, esos controles hasta se pueden ir flexibilizando. Yo imaginaba esta respuesta. Lo que pregunto es, lo que pregunto es esto. Si el secreto estaba en cuidar los dólares para evitar el Fondo Monetario y ahora se puede prescindir del Fondo Monetario cuidando los dólares, ¿por qué no los cuidaron antes y los fueron a buscar? Pero pregúntenle al gobierno, yo qué sé. Porque yo esa respuesta no te la puedo. Que ya como déjà vu, ya me la hicieron a mí alguna vez. Bueno, fue otro gobierno el que no cuidó los dólares, ¿no? Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario a mediados del año pasado, más o menos
45.000 millones se desembolsaron hasta acá. Se fueron 51.000, más de 51.000. Es decir, se fue neto de los desembolsos del fondo, de las reservas que están en el Banco Central de la República Argentina, patrimonio de todos los argentinos, más que lo que el Fondo Monetario desembolsó. Es decir, que en el neto nos dejó en pérdida a todos los argentinos el acuerdo con el Fondo Monetario. No sirvió absolutamente para nada, más que, por supuesto, para abultar una deuda impagable que ahora estamos viendo cómo resolvemos este enorme problema que Macri nos ha dejado. Digo, bueno, vos lo sabés, en el mes que siguió a las PASO se perdieron, ¿cuánto? Desde las PASO hasta las generales, 20.000 millones de dólares. Ajá. Entonces, digo, bueno, 5.400 millones de dólares, evidentemente, es mucho menos que lo que se ha despilfarrado hasta ahora. Yo creo que lo que sigue en la Argentina en el frente externo tiene dos patas. Una es muy importante y la ha señalado él, tiene que ver justamente con cuidar los dólares que ingresan a la economía argentina. El problema que tuvimos es que durante los 4 años de Macri los dólares que ingresaron no fueron dólares genuinos, sino que fueron dólares justamente que fueron a abultar la deuda externa de la Argentina, hoy ubicada en el 250% de nuestras exportaciones, un número alarmante, 100 puntos, más de 100 puntos porcentuales por encima de lo que teníamos en el 2015 para ese ratio. Pero la otra pata importante que tenemos es cómo hacemos que ingresen dólares nuevos a la Argentina, ¿no? Porque aquí necesitamos que ingresen más dólares y cuidar esos dólares que ingresen. Y esto tiene que ver con promover una política exportadora muy inteligente y muy audaz y cuidadosa que tiene que llevar adelante la Argentina, que también el gobierno de Mauricio Macri, pese a que asumió diciendo que las exportaciones iban a ser motor de su modelo de crecimiento, tampoco la tuvo, y de hecho las exportaciones se mantuvieron estancadas durante sus 4 años de gobierno. Sí, a mí me interesó algo que planteó, que fue esta impaciencia que por ahí entiendo que es genuina y que por ahí tiene mucha gente, porque realmente hay mucha gente que la está pasando mal, y que existe como un cierto clima de impaciencia que es lógico por tener definiciones y por decir quiero saber ya cada una de las medidas o cómo va a ser el rumbo. Y me parece que eso es genuino. Entonces, me parece que en ese marco lo primero que tenemos que decir desde la política es que lo que hay que tener en los próximos días y lo que hay que poner es mucha tranquilidad, y lo que hay que poner también es el punto justo en términos de que no podemos ir cada uno de nosotros que ocupamos distintas responsabilidades respondiendo en un programa de televisión medidas, como decía muy bien Fernanda, definir la estructura de costos y cómo se va a trabajar en el próximo año sobre la estructura de costos en materia energética. Digo, porque eso sería una gran irresponsabilidad. Y a mí me parece que lo que hoy nos falta es responsabilidad. Y coincido con vos, lo que nos falta también es construir escucha unos de otros. Yo en ese sentido creo que nos tenemos que escuchar más. Y creo que podemos consensuar algunas cosas. Digo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que estas medidas de largo plazo que hay que encarar y que Alberto va a encarar con su equipo, con el equipo que él elija, con los ministros que él elige, con los que están trabajando, no pueden hacerse sobre la base de, en lo inmediato, en el corto plazo, seguirle aumentando las tarifas a la gente. Yo entiendo que no iba a eso lo que vos planteabas, y que en eso podemos estar de acuerdo. Y que eso es lo que planteábamos inicialmente, que tenía que ver con lo de Axel, ¿no? Comparto en todo lo que dice Claudia, muchas gracias, porque es lo que necesitaba escuchar. Cuando uno se sienta con dirigentes que van a ocupar el rol de gobernar y liderar la Argentina, lo que necesitamos es diálogo, no buscar a ver en qué opino diferente a la persona que tengo al lado. Tenemos que empezar a entender que la Argentina está en graves problemas y tenemos que dejar de entender, o mejor dicho, cambiar el discurso. Ya sabemos que Macri fue un desastre. Yo no voy a defender a Macri porque es indefendible, pero si vamos a estar un año entero, todo el 2020, por decirlo de alguna manera, criticando a Macri, vamos a perder tiempo nada más. Creo que es el momento de dejar de hablar de Macri, hacerlo desaparecer por no nombrarlo más y empezar a construir un país. Pero hay un detalle, entonces, ¿no? Perdón que te interrumpa. Todavía hasta el 10 de diciembre el presidente es Mauricio Macri. Sí, pero sin margen político. No, pero no importa. Sin margen político. El presidente electo tampoco puede tomar medidas porque no está en ejercicio del poder. Por el momento que está viviendo la Argentina y por lo que hay que resolver, comparto lo que dice Claudia, que obviamente no lo van a estar ustedes discutiendo en la televisión. Capaz ahora tendrían que estar encerrados y preocupados. Es que están, claro. Lo sé porque me imagino el rol que les toca ocupar, pero tienen que tener más claridad.
Y si vienen a la televisión, ¿Pero por qué crees y que si vienen no a la tienen televisión, claridad? tratar de no seguir tirándole tierra a Macri, porque Macri ya está enterrado. Empiezan a hablar de positivismo, empiezan a hablar de lo que viene, y empiezan a dar, por lo menos, no te pido que me digas el plan energético, pero sí que no critiques al de al lado. O que no empieces a hablar de la herencia. Si ya sabemos que la herencia de Macri es mala. Hablemos de lo que viene. Hablemos, como preguntó recién ella, como preguntó recién ella, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? ¿En qué se puede jamás poner? negué el diálogo, no sé por qué estás hablando con ese... ¿Cómo? No, jamás negué el diálogo. Por favor, estamos dialogando en este momento. Lo único que se le pedía... Por supuesto. Lo único Pero que se le ¿sabes qué pasa? pedía, Que Ramiro, era apenas hice un una comentario, cosita. sentí como que me saltaron todos, como no, diciendo, distinto, estamos, para ver, ya está, el diálogo buscamos al nuevo se enemigo, trata de eso, como no hay el nadie del diálogo PRO, uno buscamos puede un nuevo opinar enemigo. No, distinto. miren que yo No soy el que te tiene que hacer sientas consensos, ofendido, por favor. Lo preguntó ella recién, A nosotros son los que tienen que llamar, Y cuando nos llamen no vamos a decir todo lo que ustedes quieren escuchar. Van a escuchar cosas capaz, y sí, mirá, tenés razón, y van a tener que ceder. No Bueno. te pongas así. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Enseguida vamos a volver, claro, con Hay Otra Historia. Acordate que tenemos datos exclusivos para contarte respecto de una decisión de la justicia sobre algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. No hablen con los micrófonos abiertos porque se escucha todo. Hago la pausa, vuelvo y seguimos contándote que hay otra historia. Cumplimos con lo prometido, contamos. Yo les pido a nuestros invitados que no hablen porque todo lo que ustedes dicen sale al aire y entonces no nos podemos escuchar. Les agradezco muchísimo. A ver, lo prometido es contarles qué pasa con novedades en el ámbito judicial que apuntan a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Néstor. Toda esta historia hay que remontarla a cuando ocurrió la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Allí hizo eclosión una pelea que estaba debajo de la superficie, que tenía básicamente que ver con los terratenientes de la Patagonia y con las comunidades mapuches que reclamaban esos mismos territorios que ancestralmente decían que les pertenecían. Hoy el fiscal Franco Picardi puso blanco sobre negro y emitió un dictamen de 80 páginas en el que promovió una investigación fiscal contra la cúpula del Ministerio de Seguridad, justamente suponiendo que hay algo de persecución contra la comunidad mapuche. Mira, tenemos algunos textuales lo que dice ese dictamen. La acusación busca determinar si la ministra Patricia Bullrich y funcionarios de su cartera desarrollaron un plan para coaccionar y administrar el conflicto entre mapuches y propietarios formales de tierra en beneficio de los terratenientes. Es decir, si en lugar de mediar entre ambos para buscar una solución, directamente se inclinaron a favor de los terratenientes en la Patagonia. Además, le baja el precio a esta figura de la RAM, que según el gobierno era la nueva forma de terrorismo internacional. Dice el dictamen, la RAM es una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede. ¿Para qué? Con el fin de justificar la represión a las comunidades indígenas. Y además exige que hay que investigar la existencia de graves violaciones a los derechos humanos vinculadas con la utilización del aparato del Estado justamente para reprimir en forma arbitraria y cercenar facultades constitucionales. Lo que está diciendo es, muchachos, conformaron algo así como un grupo de tareas para perseguir a los mapuches. ¿Quiénes están imputados? Mirá, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero también Pablo Nochetti, que fue el hombre que fue al sur, que estaba en el sur cuando desapareció y después apareció muerto Santiago Maldonado. Era jefe de gabinete de la ministra en Exactamente, ese momento. y era el hombre de confianza, prácticamente el hombre que manejaba el ministerio, más allá de la figura de Patricia Bullrich. Además estaba Gonzalo Cané, que era un hombre que tenía el nexo con toda la parte judicial y que estuvo en el sur y que intentó en el sur hablar con los jueces, bajar el discurso que tenían que dar los gendarmes cuando fueran a declarar. Y el cuarto hombre es... Nochetti, discúlpame, Néstor. Nochetti ocupa ahora el lugar que dejó Cané. Exactamente. Ese que es un lugar
medular, clave, central en el Ministerio de Seguridad. Y el cuarto imputado por el fiscal Picardi es este señor, Gerardo Milman. Gerardo Milman es algo así como el alter ego de Patricia Bullrich hoy en el gabinete. Es el hombre que coordina todas las políticas, el que maneja mancomunadamente todo lo que está ocurriendo debajo de la superficie de lo que maneja la ministra. Bien, ahora, ha sido contundente el fiscal respecto, porque acá lo que está diciendo, y me parece que es central, es que se armó una figura imaginaria, el RAM, para poder generar un enemigo interno y justificar determinadas acciones. Tal cual. Dice que la RAM es la resistencia ancestral mapuche, que la RAM o es una organización inexistente o está sobredimensionada, es decir, está agrandada, creada como un enemigo interno, como un enemigo real, potencial interno, que justifica la represión, porque si hay una organización terrorista enquistada en los mapuches, el Estado tiene obligación de ir en contra de la organización terrorista. Exacto. Pero lo que dice el dictamen es, tal organización terrorista no existe, con lo cual está dejando al desnudo que hubo una política deliberada, adrede, para perseguir a la comunidad mapuche. ¿Porque no le gustan los indios? No, porque hay terratenientes allí que reclaman esas mismas tierras que los mapuches dicen que son propias desde antes que la Argentina fuera Argentina y Chile fuera Chile. Bueno, yo no sé hasta dónde puede escalar esta cuestión, ¿no? Imputado quiere decir que se abre investigación sobre estos funcionarios. Después veremos cómo sigue esa investigación. Puede dar resultados positivos o negativos, y avanzar en el proceso. Pero me preocupa también saber de dónde vienen esas órdenes. Esto corta en la ministra de Seguridad. Sí, claro. Básicamente el foco de la imputación está en la cabeza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es a ella a quien como cabeza del ministerio pone la mayor responsabilidad, la mayor influencia respecto de todo lo que ha sido la política. Que además habrá que recordar, no solo tiene la muerte de Santiago Maldonado, sino también la de Rafael Nahuel. Rafael Nahuel murió por disparos de fuerzas de seguridad que le entraron por la espalda. Es raro que una persona se enfrente a tiros y que ponga su espalda para recibir los disparos que lo van a asesinar. Sí, ahora también pregunto, Néstor, si este camino no abre la posibilidad de llegar al caso Maldonado. Bueno, básicamente el dictamen habla del caso Maldonado y acá habrá que recordar que Santiago Maldonado estuvo durante 82 días desaparecido y supuestamente sumergido en un río al que él no se tiró voluntariamente. Nadie en pleno agosto en la Patagonia, en un río gélido, sin saber nadar, se tira a las aguas. ¿Por qué? Porque tenía calor, porque quería refrescarse. Claramente estaba huyendo de una persecución de una fuerza de seguridad. Y la fuerza de seguridad podía haberse metido en el pull-off, en Cuyamén, en este territorio que era mapuche. No, porque la orden era despejar la ruta y la ruta estaba despejada. Entonces, de consecuencia, ¿por qué está Santiago Maldonado en el medio del río? Porque está huyendo. ¿Y de quién huye? De alguien que había excedido el cumplimiento de una orden. Habían despejado la ruta y no conforme con eso se fueron detrás de los manifestantes mapuches. Ahí también hay una muestra de persecución a la comunidad aborigen que estaba reclamando apenas por las tierras que cree propias. Bien, quiero preguntarle a cada uno de nuestros invitados, a modo de conclusión, porque pareciera que los temas que tratamos no están conectados, pero para mí sí, porque si no funciona bien el Poder Judicial, tampoco vamos a hablar de nuestra economía y ni del resguardo que necesitamos como ciudadanos. Fernanda, les pido cortito a cada uno 3 minutos de programa, así hablan todos. Bueno, claro que está conectado, porque cuando qué desafío el Poder Judicial para el próximo gobierno. Determinadas políticas, en cualquier ámbito, también en el económico, atacan derechos de los ciudadanos. Si el Poder Judicial no funciona lo suficientemente bien, entonces los ciudadanos quedan desamparados. Esto en alguna medida sucedió, por ejemplo, con los tarifazos, ¿no? Hubo muchísimos amparos y muchísimas acciones y no pudieron verse reflejadas en una acción concreta que impidiera ese avance del poder político sobre los ciudadanos que, bueno, hoy están padeciendo las situaciones de las que antes hablábamos. Lo mismo sucede con el tema de la deuda, cortito, ¿no? Que tienen que hablar los otros. Lo dejo solamente como signo de pregunta, ¿no? Si la justicia tiene una palabra para emitir en todas las causas y con los, entre comillas, conflictos de intereses que se han planteado en esta toma de deuda escandalosa. Graciela. Bueno, yo te relaciono justamente el papel de la justicia con lo que le está pasando hoy a muchos trabajadores, que por ejemplo han sido despedidos y todavía no han podido cobrar indemnizaciones. Y esto se da en varios casos, se da desde hace un año que cerró el restaurante Clo Clo, muy conocido en la Costanera. Ninguno de los 80 trabajadores hoy pudo cobrar la indemnización.
pasa con trabajadores de Cresta Roja, pasa con trabajadores del laboratorio Craveri que siguen haciendo una campe y la justicia los Cortito, tengo un minuto para 3, vamos, da rápido. Que los que vienen le copien algo a Macri, el eslogan, cambiemos, que cambien, que no siga haciendo lo mismo de siempre la Argentina. Claudia. Necesitamos una justicia verdaderamente independiente. Y cuando decimos verdaderamente independiente, decimos independiente del poder político, independiente del poder económico, y necesitamos funcionarios públicos también que no confundan el poder con impunidad, porque no hay poder que dure 100 años y la impunidad tampoco. Y cuando la justicia baila de la mano del poder, tarde o temprano se termina la impunidad. Federico. Sí, Argentina tiene un enorme potencial económico. Hay luz al final del túnel, hay que cambiar el modelo, si hablamos de cambiar, basado en cuidar el dólar, tarifas razonables, mercado interno, ¿sí? Bajar la inflación, bajar la tasa de interés, ocuparse de las pymes y un modelo productivo. Y generar trabajo. Generar trabajo y el tema de la deuda. Si ese es el eje del la próxima gestión, nos vamos. bienvenido. Ojalá, nosotros nos vamos. Gracias a todos por haber venido, muy amables. Nos vamos, señores, 10 de la noche. Buen fin de semana. Regresamos el lunes a las 21 y te seguimos contando que hay otra historia. Chau, chau. La verdadera historia, quien quiera oír, que hoy